Amigos, era obligada esta consulta que vamos a hacer hoy con dos profesionales que han venido planteando, reclamando públicamente que el Estado Dominicano emprenda por su propia cuenta desarrollos eléctricos y precisamente de carbón y gas para que pueda el país superar esta encerrona a que se nos ha sometido por más de 45 años. Así es. Y esos dos profesionales son nada más y nada menos que el ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan, académico, consultor privado, en ocasiones servidor público como asesor en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, y otro que aunque se ha dedicado por entero a los negocios privados, ustedes deben saber que es ingeniero electromecánico formado por la Corporación Dominicana de Electricidad, que le pagó sus estudios de ingeniería allá en Europa y que lo hizo primer planificador del desarrollo eléctrico dominicano con altos rangos. Se trata de Daniel Boden. Estos dos profesionales lo acompañan hoy y yo se lo dejo en manos de ustedes. Sí, bueno, la pregunta obligada es para el frenteador técnico como esto es, ¿qué piensan ustedes de esta iniciativa oficial de la administración del presidente Danilo Medina, que ya da a conocer todo un plan en el que resalta sobre todo la incorporación ya definitiva del Estado en el proceso de producción de energía y comercialización de la energía eléctrica en la República Dominicana? El señor Bichara presentó un plan, 3 focos fundamentales que venían dados de acuerdo a lo que él presentó. Primero, por el cambio de matriz. Segundo, por tratar de corregir el problema de los escapes, de las averías. Y tercero, la gerencia o cobranza, eficientizarla. A mí me gustaría, eso de inmediato encontró una oposición rabiosa de generadores o gente que responde a los generadores, que de inmediato le advirtieron al Estado dos cosas. Primero es que piensan que el Estado no hace absolutamente nada incorporándose a la producción de energía, porque eso en nada va a impactar en los precios de la energía. Eso fue lo primero que dijeron. Y lo segundo era que insistían ellos en que si hay que focalizarse para resolver el problema, es en el problema de las averías, en la distribución de la energía y en las cobranzas, eficientizar la cobranza, porque lo de la generación ya sería como un tercer plano. ¿Qué dicen ustedes con relación a esto? Buenos días, ante todo. Buenos días. Lo primero es que realmente nosotros estamos muy de acuerdo con la iniciativa del gobierno de intervenir en el área de generación térmica, enfocado en el carbón, que es un combustible sin poca especulación. O sea, el gas natural todavía es un combustible de bastante especulación en los precios. Entre otras cosas por la abundancia de carbón que hay en el mundo. Sí, prácticamente todo el mundo tiene carbón. Entonces, proyectado tal vez en los próximos 50 años siempre va a ser el combustible con mayor estabilidad en cuanto a suministro y precios. Y ese es el enfoque principal. Ahora, si hacemos un análisis más o menos de lo que tenemos, la proyección de la demanda de aquí al 2016 y la energía que estamos produciendo con plantas de costo relativamente bajo, nos damos cuenta de que para el 2016 hay unos 2.900 megavatios de demanda proyectada y que necesitamos, por lo tanto, instalar no menos de 2.100 megavatios solamente para estar en el punto de equilibrio entre oferta y demanda. Sí. Entonces, 2.100 megavatios de aquí al 2000. Megavatios de bajo costo. Sí, de bajo costo. Entonces, ¿por qué? Porque no es solamente el hecho de cubrir lo que es el aumento de la demanda, sino también el reemplazo de las plantas que consumen número 6 y número 2. Las plantas ineficientes. Y eso simplemente es el punto de equilibrio, es decir, oferta y demanda. Pero si queremos tener una reserva fría, un poquito razonable, tal vez, aunque sea menos del 20%, tendríamos que agregar entre 400 y 500 megavatios adicionales y haciendo un análisis de todo lo que son los planteamientos y el esfuerzo que pretende hacer el sector privado, que no pasa
de 1000 megavatios, pues entonces el gobierno debe hacer un esfuerzo por lo menos para instalar 1600 megavatios de aquí al 2017, porque ya hay muchas plantas que no van a entrar antes del 2016, fundamentalmente en carbón, o sea, y con algún componente en gas natural, sobre todo si conseguimos una oferta de gas natural a precios razonables, que podían provenir justamente como parte de lo que es el DERE-CASTA, con un acuerdo con suministrado desde Estados Unidos gas natural a unos precios por debajo de los $9 el millón de BTU, o sea, pueden ser 8, pueden ser 9, puestos aquí en planta, vamos a decir, puesto en planta en República Dominicana. Entonces, el esfuerzo todavía debería ser hasta más, o sea, por lo tanto, en vez de oposición al plan de entrar en la generación térmica, es importante que se respalde el esfuerzo que pueda hacer el gobierno en eso para romper esa estructura, vamos a decir que es como un círculo vicioso donde de todas maneras hay una serie de plantas que tienen unos costos por encima de los 16 centavos de dólar, que es lo que muchas veces se está queriendo mantener cuando se hacen ofertas de menor capacidad de la que realmente se requiere al sistema para mantener todo eso, digamos, plantas ya fuera de competencia, o sea, para el mercado. O sea, y fíjese que en este caso lo que estaríamos diciendo que lo que va a marginar en la última planta que entra debería ser un motor con número 6 por unas cuantas horas al día, pero no en base. O sea, y lo que deberíamos tener en base son todas las plantas a carbón y a gas natural, fundamentalmente carbón y gas natural, que son las que podríamos producir como base, y lo que se pueda producir con la hidro. O sea, siempre cuando menciono toda esa estructura, le damos una ventana también para las energías renovables, y habíamos siempre que hacíamos los análisis que entre lo que es la energía hidroeléctrica, que es renovable también, o sea, y es un recurso propio, más las renovables, nosotros deberíamos tener como meta que la producción de energía, no capacidad instalada, porque también a veces hay una confusión entre lo que es la capacidad instalada y la explotación de las máquinas. Sí. Por eso a mí me gusta más hablar de energía producida por cada una de las tecnologías y no capacidad instalada. Pero que la energía producida con hidro y renovables estuviese siempre entre un 15 y un 20%, o sea, energía, o sea, enviada a la red, no en placa. No en placa. Sí. Una cosa que quiero señalar también es que la presencia nuestra acá es precisamente para eso, para decir que apoyamos la iniciativa del señor presidente de la República en hacer esos 1500 megas. Una preocupación nuestra es que en la presentación del señor Bichara solo vimos el énfasis en 600 megavatios a carbón, y no le hemos visto el énfasis en otro tipo de plantas que ya se habían anunciado. Pienso que debiéramos apoyar también el esfuerzo de la refinería de petróleo en construir plantas a gas natural, porque es imprescindible, si se quiere bajar el costo de la energía que se le vende al usuario, es imprescindible que tengamos 1600 megavatios para el 2017. ¿Ve? Por parte del gobierno. Por parte del gobierno, sí, respetando los proyectos que el sector privado va a iniciar o que ha dicho que va a iniciar, como son la conversión de Collentry a gas, como es la construcción de Itabo 3 en el mismo puerto. Como la iniciación de la operación de Quisqueya 2. De Quisqueya 2, estamos contando en esa solución, estamos contando eso. Estamos hablando de que Jaina también 250. Va a aportar 250 megavatios, que lo puede aportar en el mismo lugar de Jaina para aprovechar las terminales de carbón que existen ahí, y que cuando se hizo el plan de expansión del año 80, señores, se previó ese puerto de carbón y se previó Itabo 1, 2, 3 y 4. Y también se preveía
cambiar las calderas de Jaina a carbón, o sea, para bajar el costo. O sea, que es un plan viejo, no es un plan de ahora. Porque es perfectamente Del 80. posible, Del 80. porque es perfectamente posible desde el puerto de Carbonero de Itabo, que está en operación, pasar un convenio en una correa transportadora que cruce y pase el carbón a las plantas de Jaina. A las plantas de Jaina y a la próxima No hay que hacer Itabo otro 3. puerto. A la mire, próxima la misma Itabo. instalación. Hay un La misma asunto- instalación. perdón, Sí. para terminar este Sí. punto, a mí lo que me preocupa, conociendo que una planta se toma 4 Ahí años Ujú. en su fabricación, llamémosle así, en su construcción, lo que me preocupa es que yo no estoy viendo las señales claras en el tiempo, porque ya estamos Eso iba a en decir. junio del 13. Ujú. Quiere decir que si iniciáramos 17. hoy, estábamos hablando del 17, y nosotros tenemos un sistema que tiene un déficit de 1.500 millones de dólares cada año. Eso, estamos contentos con las ideas de construir por parte del Estado todas estas plantas, pero entendamos que cada año tenemos que perder 1.500 millones de dólares. O sea, entonces el esfuerzo es doble para financiar el déficit y hacer las inversiones. ¿Ve? O sea, nosotros también queremos hablar más adelante de una propuesta nuestra para bajar ese déficit, de decisiones que hay que tomar, que la vemos también muy tibia y que queremos que se tomen esas decisiones para por lo menos recortar ese déficit en Mire, unos 600 millones de Hay un dólares. asunto que es la urgencia. O sea, la población, el país ya ha llegado prácticamente al hartazgo con relación al problema deficitario de la energía cara y que no llega. Lo que estamos pagando es apagones prácticamente. Pero ustedes referían a algo fundamental, que era donde iba la pregunta. Hay un problema de tiempo, pero también un problema de costo. O sea, ¿qué tiempo se toma construir una planta de carbón y a qué precio? ¿Y qué tiempo se toma entonces el otro recurso que es el gas natural? Porque se ha hablado dentro del gas natural de que hay prerequisitos. O sea, para usted comprar, para usted tener gas, o tiene que construir la planta, mandar a construir la planta, o buscar un suplidor, pero ese suplidor le va a pedir para almacenar ese gas. Se habla del barco, de la renta, de la compra de un barco o de la renta de un barco suplidor de energía. Para que la gente entienda, porque a mí me preocupa mucho la población, el grado de conciencia en la población de lo que estamos hablando, de la trascendencia que tiene esta iniciativa del presidente Danilo Medina en busca de resolver un problema donde han fracasado todas las administraciones de gobierno, incluyendo la administración del Partido de la Liberación Dominicana. No ha podido dar con una solución. Entonces ya tenemos un enfoque que es ya un Estado que se involucra directamente. Entonces, en materia de costo, para que la gente entienda, y tiempo, ¿cuáles serían las vías que ustedes entienden más expedita que vamos a buscar? Carbón por un lado y gas natural. ¿Qué nos conviene más? Comenzar a producir a instalar una planta de gas, como lo propone la gente de la refinería, buscar un barco y rentarlo y tener aquí con un envase flotante, o comprarlo, mandarlo a construir. Fíjate, si se analiza en cuanto a tiempo de Sí. estar listo, o sea, la opción de gas natural puede ser más corto tiempo porque siempre El gas natural. Sí, cabe la posibilidad de comenzar con ciclo simple y completar el ciclo combinado, sí, al final. Una planta de José gas Luis, natural. escúchame, sería bueno Ujú. para que la gente nos entienda, Ujú. explícale lo que es un ciclo simple Exacto. y lo que es un ciclo Exacto. combinado. Un ciclo simple es una turbina a gas con un generador y que produce la energía simplemente del gas, la transforma en energía eléctrica. Ahora, el ciclo combinado, parte del calor que se pierde en la turbina a gas se recupera
¿verdad? Y entonces se usa en un ciclo a vapor que entonces genera una cantidad de megavatios adicionales con el mismo consumo de combustible. Y por eso entonces la eficiencia de esa planta es muy superior a la del ciclo simple. Pero si usted consigue un precio del gas natural razonable, de menos de $9 por ahí el millón de BTU, pues con ese ciclo simple le puede estar saliendo la producción muy por debajo de lo que es un motor con número 6 y ya de por sí es una ganancia para el país. Sí. Y ya cuando se completa entonces el ciclo combinado, el precio es sustancialmente más bajo de producción todavía. Y podría andar por los 8 centavos de dólar por ahí. ¿Y qué tiempo llevamos para el ciclo simple? 18 meses podría ser un ciclo simple a 2 años. Bien, 18 meses. Y 3 años. Pero él habla de año y medio. De la facilidad que habría que establecer para recibir el gas. Para recibir el gas. Por eso. Entonces, el recibir el gas más o para menos. El ciclo simple, más o menos también entre 18 y 24 meses. Se ejecutaría un proyecto paralelo en dos sentidos. Un año y medio estamos hablando. Ahora, claro, siempre tenemos que tener la garantía de un suministro de gas a un precio razonable. Y por eso siempre hemos planteado, o sea, de que la fase inicial es conseguir ese suplidor. Hemos visto con mucho interés los acuerdos que está haciendo el gobierno con Puerto Rico en el tema del gas natural justamente, porque hay mucha especulación con los precios del gas natural, o sea, es bastante significativo el valor de la especulación, porque casi duplica el precio real del gas natural. Y razón de la gran demanda mundial. El estallido de las nucleares. Sí, pero en adición a eso, porque realmente ese es el gas natural que se comercializa por los lados del Asia, pero también hay mucha especulación en la zona, o sea, con relación al precio del gas natural. Y hay una asimetría entre el precio del gas natural que consigue Puerto Rico y el que conseguimos nosotros, y siempre lo hemos comentado, incluso desde el año 2008 yo vengo insistiendo con este tema, porque tuvimos contactos con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y vimos realmente los valores que ellos conseguían y los valores que nosotros teníamos. ¿Cuáles son los valores? Bueno, era una diferencia de un 35% en precio, o sea, más bajo Puerto Rico que nosotros. Sí, entonces evidentemente, sí, y en carbón un 25%. Y en carbón un 25%. Entonces, pero lo grande es que el procesador es el mismo, es AES. No, en Puerto Rico. El carbón allá, el carbón es el mismo, es AES. Y consigue un 25% más bajo allá que aquí. Sí, entonces por eso es que le hablo de la especulación y qué hacer, porque bueno, para no desviarnos del tema, por eso no está mal, o sea, que se piense en este momento también en una opción de gas natural, pero nosotros siempre hemos dicho y lo reiteramos que el carbón es la solución a largo plazo y más estable. Usted mencionó ahorita que aprovechásemos nuestra condición de país miembro del Acuerdo de Integración Económica con Estados Unidos y Centroamérica. ¿Qué acceso especial nos facilita eso con respecto al gas natural? Bueno, que pueda haber, o sea, tal vez Estados Unidos no está en condiciones de exportar gas a nivel general, pero sí puede hacer pequeñas exportaciones, porque realmente lo que nosotros consumimos como región, en base a derechos adquiridos de acceso al mercado, es muy pequeño, o sea, y de hecho sabemos que se está en ejecución una planta, porque hay otra cosa que tenemos que hacer, pasar de las palabras a las acciones, porque mientras no comencemos realmente poner manos en la obra, ¿no? Para hacer las plantas, simplemente lo que es hablar, pero en el caso del gas natural ya se está construyendo en Luisiana una terminal para licuefacción de gas y poder exportar unas cantidades pequeñas para todo lo que es eso, del DEREC hasta y a Puerto Rico, porque también la idea es que también llegue parte del gas a Puerto Rico. Y por eso el acuerdo con Puerto Rico es importante. Hay un proceso aquí que hay que explicar, por favor. Ustedes dos son profesionales en esto. El gas natural tiene, tan pronto se trae, ya sea de esquisto, ya sea natural, acumulado como está siempre. Cuando usted habla de una planta de licuefacción, ¿qué etapa significa esa?
con respecto a las otras que siguen para poder usar el gas natural Sí, como generador fíjese, de electricidad? aquí, por eso también los precios son un poquito diferentes, porque tienen que incluir la inversión de la planta de liquefacción, o sea, convertir el gas a líquido a una temperatura ¿Qué es lo que muy hace baja. AES, Andrés? No, ahí hacen lo contrario, ellos lo reciben líquido y lo regasifican. O sea, lo reciben líquido. Y lo En Trinidad y Tobago hay una planta de liquefacción. Grande, se manda gigantesca. por unos barcos que lo traen líquido en unas esferas. Sí. O sea, y entonces traspasan a la terminal también en forma líquida. Y aquí entonces lo regasifica. Entonces, ya cuando usted va hacia lo que son las termoeléctricas, o sea, los ciclos combinados, hay que llevárselo en qué estado. Se lleva en forma gaseosa, o sea, se ha regasificado y se lleva en forma gaseosa. Entonces, claro, lo que se está haciendo ahora mismo en Luisiana es simplemente una liquefactora, igualito que la que tienen en Trinidad y Tobago, digo, con el mismo procedimiento, llega hasta ahí en forma de gas y entonces ahí se convierte en líquido, se transporta a líquido, entonces se deposita en forma líquida en la terminal y después se gasifica. Solo ya así cuando puede va. usarse Sí. más o menos en tiempo. Sí, Vámonos con el déficit ahora. Exacto, Sí. entonces ese es el tema, claro. Para hacer todo eso se necesita tener ya a los acuerdos, el financiamiento y las contrataciones y la obra. O sea que por eso a nosotros lo que nos interesa también es que se pase de la parte de la idea a manos a la obra, como dice el presidente. Exacto. Sí. Daniel, en lo que tiene que ver con el orden, por lo visto, ustedes entienden que la salida más viable, por lo del tiempo, es que República Dominicana le dé preferencia a las plantas a gas en este estado. No que le dé preferencia, sino que no las subestime, sino que Sí. también las tenga y que sean varios proyectos al mismo tiempo Sí. para que el que esté primero resuelva. O sea, porque muchas veces para poder, cuando tenemos ya un problema como este que tenemos ahora, hay que tener varios proyectos en paralelo. Sí. O sea, por ejemplo, el sector privado ha dicho desde el año 2008, yo lo recuerdo, que iba a ser 250 megavatios a carbón. Ya han pasado 5 años y no ha hecho nada, ¿verdad? Lo Que mismo iba a pasa- convertir sí, a que iba a convertir a Coyentri. Coyentri, que se podía haber Oye, hecho el gasodu- y el- en 10 meses. Se pudo haber En 10 hecho meses eso. se pudo haber hecho. Incluso ese gasoducto costaba 18 millones Sí. de dólares en el momento que se gasoducto de Andrés que no se le comenzó. interesaba. Habló del 2006, señores. Sí, el Sí, sí. gasoducto de Andrés a San Pedro, en Y línea sin recta. embargo, no se hizo porque ahí evidentemente no se quiso romper el paradigma Sí. de que el sector, el gobierno no podía invertir en generación térmica y lo que hubiese sido más expedito era simplemente hasta comprar Coyentri, que se podía haber comprado por 36 millones de dólares. Comprarla y dejarla parada. Sí, sí, Si no se quería que el gobierno Sí, pero, participara en la porque ahora hay que generación. pagarla. Sí, pero en ese o no momento prenda. el grupo Vicini se adelantó por falta de iniciativa y compró. No fue el no grupo fue Vicini necesariamente eso, no. inicialmente. O sea, fueron otros Orlando inversionistas. González Funter. Ahora sí. Y después Vicini. Pero Sí, es sí. bueno que se sepa que esa Sí. planta Coyentri en un momento determinado, o sea, era parte de, digamos, del mundo financiero que quería salir Sí, JP Morgan era la que tenía y ese ofertó al país que pudiera el país quedarse con esa planta que estaba en un costo de 48 millones de dólares. Ujú, Oye, Y estamos hablando del año 2004. ujú, O sea, de allá a acá han pasado 9 años ujú. en el cual estamos pagando 4.8 millones de dólares cada mes para que la planta esté parada. Porque cuando la planta Eso es una cosa, eso es insólito. genera unos sobrecostos Sí. al sistema por la estructuración Yeah. misma también del contrato Y de la fórmula de Ahí te compensación lo de explica todo. combustible. de combustible. O sea, es mejor tenerla parada y gastar. Imagínense ustedes, multipliquen los años que han pasado por 4.8 millones de dólares al mes si no hubiese sido un buen negocio haber adquirido a Coyentri. ¿Y por qué cuesta la 40 conversión a gas? 42. Ya lo dijo. No, la conversión comenzó en 18 millones, después pasó como a 30 y la última vez que supe de eso andaba por 50, pero realmente
hay que ver si ese es el precio real o no de la conversión. Lo que pasa es que Rolando siempre ha sido muy afortunado, porque aquella vez, él y Guaroa Lirazo, que fueron los que compraron, fue en el 2004, tenía muy buenas relaciones con el PRD también, y lograron ese cierre de operación. Pero mire, aquí hay un tema que me parece interesantísimo, y que usted nos dijo fuera de cámara que iba a tratar. Y es algo que reveló Bichara en la conferencia de prensa con los periodistas, en el encuentro, almuerzo con periodistas. Y ese famoso gráfico usted tiene ahí, de la manera como se ha encarecido el sistema eléctrico dominicano por la infraestructura de generación en sistema. En la medida que tú requieres demanda, en la medida que tú vas aumentando demanda. Póngalo allá para que lo vean los amigos de la... Bueno, ese es mejor. En el momento como tú comienzas a demandar demanda y cuando tú vas aumentando... Póngalo y frícenlo para que él pagar, explique. Ahora explique lo que ya está frisado. Sí, Explícale ahí. fíjese, lo que estamos diciendo es que los primeros 1000 megavatios Del sistema del instalado, del actual, que solo puede generar 1800 megavatios. Es decir, que estamos operando con un déficit que no es solo déficit financiero, o sea, las plantas no solo se apagan por un problema de que no tenemos suficiente dinero para pagar la energía, sino es que no tenemos planta para satisfacer la demanda. Entonces, los primeros 1000 megavatios son generados a precios que oscilan más o menos entre unos 8 y 16 centavos, promedio 12 centavos, pero luego los siguientes 800 megavatios, el promedio de esa generación está en los 24 centavos de dólar. Pero mire, ahí aparece. O sea, ahí está donde... Se ve que hay como a partir de un punto Fíjate que viene cómo más o menos sube. horizontal, Sí, va sube y después sigue Diga subiendo. el punto para que la gente lo pueda apreciar. Allá en la parte baja, en la parte baja ahí, a partir de ahí, eso es la generación barata que el país tiene. 800 megavatios ahí. Los primeros 800. No, 1000 megavatios. 1000 megavatios. Los primeros 1000 megavatios, que todavía ahí hay plantas que se pueden sustituir, ahí hay una pila de motores, pero vamos a decir que hasta ahí es la generación barata. Sí. A partir de ese punto, fíjense cómo sube el costo de generación. Y al día de hoy, al precio de combustible de hoy, tenemos generación de 40 centavos de dólar. Eso no lo sabe la gente. Esa es la Collentry. Sí. Miren, nosotros tenemos acá un cuadro. Eso quiere decir que a eso es que, venden ellos la... Eso es lo que venden. Se quiere evitar. Cuando tú demandas energía de ahí, fíjate, ese es el precio que tienes que pagar. Ese es el precio que tengo que pagar. Fíjate en este cuadro. Las distribuidoras están atrapadas en esa. Tienen que pagar ese precio la distribuidora. Exacto, porque los usuarios no regulados, los usuarios no regulados compran de la franja más bajita. Hay que entender eso, o sea, la energía barata, parte de esa energía barata se le vende a los usuarios no regulados. ¿Qué son los usuarios no regulados? Bueno, son los consumidores de más de 1 megavatio. Sí, que antes por ejemplo, son los grandes consumidores. Sí. ¿Ves? Un gran consumidor, una gente que tenga un consumo encima de 1000 kilovatios, sí. 1100, 1200 kilovatios. Como un ejemplo. O sea, al distribuidor, tú le sacaste el filete y se lo diste al generador, y el distribuidor se queda con los usuarios pequeños y con la energía más cara. O sea, tiene que comprar energía más cara porque la mayoría de los industriales y de los que conforman el Consejo Nacional... Te agotan esa oferta. Por eso se aprovechan de eso. Por eso es que el CONEP o sea, apoya el status quo y no apoya la decisión de nueva generación. Porque no está afectado. Yo ahorita estaba llamando la atención. Ellos tienen su ración del BOA. No se van a poner. Tú oye, ellos tienen su ración del BOA. O sea, están comprando energía barata, pero fíjate lo criminal que es eso. Y los pequeños industriales, entonces tienen paga la tarifa de la distribuidora. Un pyme, una empresa pyme, o sea, tiene que pagar a veces energía en 34 y 35 centavos, mientras que un no regulado paga 13, 12, 14. O sea, eso, ¿quién compite? ¿Para qué cambiar? Una plaza grande, es un supermercado más o menos. Oye, le quiero comentar algo similar y muy rápido. En los años 80,
nosotros hicimos un estudio de la electrificación rural y pusimos al frente de ese estudio dos de los mejores sociólogos que teníamos en la sede, Andújar e Hinoa, Orlando Hinoa. El resultado de ese estudio nos dejó con la boca abierta. Siempre habíamos hablado de que la electrificación rural necesitábamos desarrollar el campo y llevar la energía al campo, aunque era sumamente costoso para la empresa, porque llevar líneas desde una subestación a un campito era costoso. Óyeme, la electrificación rural, cuando se llegaba a un campo, ¿quién se beneficiaba de eso? El terrateniente, porque era el que tenía los recursos para poder hacer más eficiente su producción, y entonces el pequeño no competía con el terrateniente que empezó a industrializarse, y se veía en la obligación de vender su negocio al grande. Entonces el grande fue comprando al pequeño, y el pequeño no le quedó otra posibilidad que hacer un conuco en las montañas. Entonces la electrificación rural en aquel entonces, lejos de ser un vehículo de desarrollo, fue un vehículo de empobrecimiento, porque llegaba de una forma desigual, porque no había un plan global en que el pequeño productor tuviera acceso a los créditos que tenía el gran productor. Entonces, eso pasa hoy en día. La energía es injusta, porque la energía a la gente del CONEP y a los clientes no regulados le llega barata, pero a la gran mayoría de negocios, los salones de belleza, los centros cerveceros, exacto, las pequeñas empresas, le llega a un costo brutal. Los colmados. Porque cuando hablamos de que el costo de venta es 24 centavos, es porque hacemos un promedio, pero hay gente que le llega a 30, 32, y eso es un abuso. Por eso es, por eso es que apoyamos al señor presidente de la República en su interés de que el Estado construya 1.600 megavatios, propiedad del Estado, y que el sector privado paralelamente construya los 1.100 que le son asignados, pero todos los 2.600 megavatios a la mesa van a ser de mínimo costo, de energía barata, para que el precio de venta al usuario le llegue de forma decente y que no haya esa diferencia tan grande entre un no regulado y un regulado. Sí, mira una cosa. Excelente. Daniel, lo que se formó fue precisamente la planificación del desarrollo eléctrico. O sea, él vino preparado por los grandes centros de generadores y administradores de sistemas eléctricos de Europa con esa condición. Pero, Daniel, lo que presentó Bichara fue un plan director de desarrollo, un plan de expansión. Sí. No un plan de expansión, una estrategia de expansión, no un plan. Un plan director. Un director, sí, lo que se puede hacer en el momento, vamos a decir. ¿Cómo se puede convertir eso en una obligatoriedad para todos los sectores involucrados? O sea, para el sector público y el sector privado. Porque a mí me gustaría como que eso fuera una obligación. Sí, tú tienes razón. Sí. Fíjate, cuando se habla de que esta es la solución al problema, no es 100% esa la verdad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cada año hay un aumento de un 5% de la demanda. También es cierto. Si tenemos que la demanda máxima hoy son 3.000 megavatios, cada año necesitamos 150 nuevos megavatios para hacer frente a la nueva demanda. Entonces, para mí la solución real en el tiempo es una solución estructural que permita que cada año algún organismo, o sea, sienta la necesidad de la construcción de las nuevas plantas necesarias para hacer frente a la demanda. Exacto. Porque si no... La obligación. La obligación. No entonces, la necesidad, la obligación. Entonces, cuando tú tienes un sistema donde hay 12 actores
es muy difícil. Sin regulación, sin control. Mira, es muy difícil si uno con la mujer de uno casi no se pone de acuerdo en la casa. Imagínate tú, donde hay 12 actores, mandantes, y cada uno con sus intereses y con un presupuesto. Por eso la necesidad de que junto con este plan hagamos una integración vertical de la empresa. Y si se quiere que la empresa se llame pública, que se llame pública, pero no tiene sentido que el presidente haga un decreto donde declara a Bichara como el coordinador del sistema. Es porque siente la necesidad de que hay que coordinar el sistema. Claro. ¿Por qué no modificamos la ley para que la empresa del Estado, yo no estoy hablando de incorporar privado ahí, estoy diciendo, las empresas de Estado. Oye, ahora mismo tenemos una pila de consejos de administraciones. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es dispersar esfuerzo. Y dinero. Dinero, pero además, te crea cuello en la toma de decisión cuando tú involucras a tanta gente. Entonces, además, otra cosa, no es lo mismo que EGI haga su plan de expansión, no comparándolo con la solución general. O sea, si yo particularizo y hago mi plan de expansión para los proyectos hidroeléctricos, no lo he comparado contra otra alternativa de mínimo costo. No es lo mismo que energía no renovable, que es vamos a decir, estamos hablando de la 4%, unidad, bueno, de un 3%, pero no es lo mismo que tú comiences a dar concesiones, y a decir en esas concesiones que te voy a dar un precio de energía a 53 centavos de dólar. Miren, antes nos vamos, y yo quiero, porque tengo 2 días escuchando a Pedro y a Orión decir que ya no vale la pena revisar los contratos de la corporación. Lo del acuerdo de generación de los acuerdos de Madrid. Dice, ya no vale la pena. Ya no vale la pena eso hay que dejarlo correr y que ya... ¿Y qué se hago? Yo voy a dejar que sea José Luis que diga esto. Sobre todo porque José Luis ha sido de los que más pero quiero nada más acotar esto. Yo pienso que, como Pedro, no vale la pena. Pero es que no hay que revisarlo para hacer las cosas que nosotros podemos hacer para disminuir el déficit en por lo menos 600 millones de dólares. Yo voy a dejar que José Luis... De hecho, o sea, al principio, por el 2001, 2002, eso sí, el tema de revisión de los contratos era. Nosotros por eso siempre hemos dicho... decíamos la revisión de los contratos. Ya a la altura actual, lo que es que pensar más en nueva generación que en revisión de contratos, pero sí se pueden tomar medidas regulatorias que eviten la especulación en el mercado, o sea, y el uso inadecuado de las plantas existentes para ganar con precios marginales. Y eso no entra en contradicción con lo que dice el contrato. No, porque hay incluso acuerdos, incluyendo dentro del mismo acuerdo de Madrid, donde usted no puede revender energía, donde usted no puede coger una planta que era del sistema y derivarla hacia un sistema interconectado. Si usted aplica el acuerdo mismo de Madrid, los ata de mano bastante. Si nosotros no hubiésemos segregado más de la mitad de la Sultana del Este para Punta Cana, Macao, nosotros no tendríamos que estar entrando corriente a 40 centavos de dólar. Sin embargo, hay un acuerdo firmado que esa empresa se comprometa a compensar al sistema por el sobrecosto y nunca se ha hecho. 1.6 millones de dólares al mes. En aquel momento, ahora pueden ser que sean hasta más de 4 millones de dólares mensuales. Y hay otra serie de medidas. Con eso se pagaría corriente. Escúchame, José Luis, mira, lo que José Luis ha dicho es lo siguiente: la Sultana del Este se trajo, 150 megavatios. Se trajo para suplir la energía a las distribuidoras. La mitad de esa energía va a la distribuidora a un precio más caro que la otra mitad que se le vende a Punta Cana, Macao y La Romana. ¿De quién es Punta Cana, Macao y La Romana? Bueno, ahora es de Jejaina. ¿Pero de quién era antes? De González Bunte. ¿Y de quién más? Y de Guaroa Lirán. Y de Guaroa. Pero oye esto,
óyeme esto, a los precios que venden la energía Punta Cana Macao, que estaba en los 12, 13 centavos, pero esa energía que se le vende a Punta Cana Macao, la tiene que reemplazar Collentry. Sí. Entonces, le compramos a 40 a Collentry y permitimos que se le venda a Punta Cana Macao a 13, a 14 centavos. Mira, Aún así, permitiendo eso, como hay un fíjense, mecanismo de compensación en el contrato, se puede hacer eso mismo si se le devolviese el dinero que le corresponde. Claro. Y entonces tú con eso puedes pagar por lo menos a Porque Collentry a fíjense pagar. que nosotros tenemos ya más del 60% de la generación con gas, carbón y hidro. Y sin embargo, ese costo bajo no se refleja hacia las redes que tienen que comprar la energía a más de 5.3 aproximadamente centavos de dólar en promedio de lo que debiera ser. Cuando usted multiplica eso por la cantidad de energía que compra la redes, eso significa 560 millones de dólares en un año. Y por eso siempre hemos insistido y seguimos insistiendo que ese es el primer punto donde deberíamos enfocar para reducir el déficit, porque eso se hace vía administrativa en una semana, mientras que usted poder en una semana, porque eso está recontraestudiado, si hay voluntad política para hacerlo. Pero hay voluntad entonces, política. el otro, usted tiene que mejorar las redes, o sea, lo del cobro estamos de acuerdo que hay que mejorar lo que es el cobro, pero siempre es una acción más larga. Desde el año 2004 hemos insistido que el orden lógico de solución comenzaba precisamente por el tema del costo de abastecimiento de las redes. Segundo, una tarifa técnica que está basada fundamentalmente en la competencia en la compra de energía de las redes, no en un precio promedio de contratos mal habidos en muchísimas veces o mal gerenciados, y cargar las pérdidas técnicas más un 3% de incobrables, pero no tampoco pensar que la solución es aumentar la tarifa, porque ya la tarifa que tenemos actualmente no admite más aumentos. Bien. Mira una cosa, un reconocimiento que no se los debe decir y que ustedes los dos son testigos. Cuando en el 2006 se hablaba de todo esto, incluso había un plan director sobre la mesa, se convocó durante 2 días a todos los ejecutivos del subsector eléctrico, privado y público, y se cerró junto con Leonel Fernández allá en Juan Dolio precisamente. Se habló de un compromiso que adoptaba el Estado ese día, que era la instalación de la autopista eléctrica, la construcción y operación de la a 345 kVA. Varios anillos de generación de alto nivel. Incluido el central, el anillo central. Y todo eso lo hizo el Estado. Sí. Todos los compromisos que se adoptaron a costa del Estado, con crédito. El que no cumplió fue el sector privado. Claro. Sí. Se comprometió en el diálogo a transformar Collentry a gas. Y del diálogo acá ha pasado mucho tiempo. Y se comprometió a partir del 1 de enero de 1967 a renegociar todos los acuerdos de Madrid. Y no lo hizo en esos 4 meses que fueron de septiembre. Sí, hubo mucho cabildeo, pero Pedro, lo único que quiero dejar dicho es que Gejaina es una empresa mixta en el cual el Estado Dominicano tiene el 63% de las acciones y es el 37% de las acciones privadas el que tiene el control de la empresa y el que impide que se renegocien los contratos, que perjudica al Estado mismo. Hay que hacer lo que nunca se ha hecho. Bien, señores, cuánto agradecemos su presencia aquí. Es necesario darle respaldo a las iniciativas del gobierno. Claro. Y esta es una expresión concreta de que el gobierno 1.600 megavatios. 1.600 y apoyar a refinería en sus 500 megavatios de gas. O sea, no seamos mezquinos. Muy bien. Muchas gracias, ingenieros. Miren, a instalarlo, que nos trae información deportiva y más luego la sesión cultural. Manténgase en sintonía con este canal.